En el presente video trataremos sobre la enfermedad cerebrovascular, a cargo de Yuleimi Gutiérrez, Luz Martínez, Lorena Reales, en asesoría de la docente Belkis Peña de la Universidad Simón Bolívar. Según la OMS, la SB es un trastorno de la función cerebral de desarrollo rápido, con signos clínicos focales o globales de una duración de 24 horas, o puede conducir a la muerte de origen vascular. La SB se clasifica en isquémica, hemorrágica, trombosis venosa cerebral. La isquemia cerebral transitoria, en esta no existe daño neuronal permanente y para definir el ataque isquémico transitorio se establece un tiempo de duración de los síntomas no mayor a 60 minutos, con una recuperación espontánea y estudios de imágenes sin evidencia de lesión. El infarto cerebral se subdivide en aterosclerosis de grandes vasos, cardioembolismo, enfermedad de pequeño vaso cerebral. Hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral se produce por la ruptura de un vaso a nivel intracerebral con extravasación de sangre al parénquima encefálico y se define como aquella hemorragia no relacionada con un antecedente traumático o quirúrgico. Hemorragia subarandoidea. Se define como la presencia de sangre en el espacio subarandoideo. El 80% de los casos son secundarias a ruptura de un aneurisma saccular. Representa entre el 4 y el 7% de toda la enfermedad cerebrovascular y tiene una alta morbilidad. El 45% de los pacientes fallecen en los primeros 30 días y el 50% de los supervivientes evolucionan con secuelas irreversibles. Manifestaciones clínicas. El síntoma cardinal de la hemorragia subarandoidea es la cefalea severa de inicio súbito, que el paciente describe como lo peor de su vida, acompañada de náuseas, vómitos, fotofobia y alteraciones de la conciencia. En el examen pueden encontrarse hemorragias subhialoideas en el fondo de ojo, signos meningios o focales tales como parálisis del tercero o sexto nervios craneales, paraparesia, pérdida del control de esfínteres o abulia o la combinación de hemiparesia, afasia, entre otros. Síntomas: desviación repentina de la boca hacia un lado, pérdida de la fuerza de la cara, de uno de los brazos, piernas o de todo un lado del cuerpo, dolor de cabeza intenso, alteraciones del lenguaje, dificultad para caminar o coordinar movimiento o pérdida del equilibrio, dificultad para tragar, pérdida de la audición y desorientación. Como medios diagnósticos se encuentran la glicemia, fondo de ojo, ionograma, hemograma diferencial, coagulograma mínimo, gasometría arterial, ecografía Doppler, TAC de cráneo simple, angiografía cerebral y la resonancia magnética. La punción lumbar solo se utiliza en casos de sospecha de sepsis del sistema nervioso central o en sospecha de hemorragia subaranoidea. Tratamiento del ACV. Para tratar un accidente cerebrovascular isquémico, los médicos deben restablecer rápidamente el flujo sanguíneo al cerebro. Esto se puede lograr a través de medicamentos de emergencia utilizados en vía intravenosa, como el activador tisular recombinante del plasminógeno, utilizado para disolver el coágulo de sangre que causó el accidente cerebrovascular, y con medicamentos administrados directamente del cerebro, insertando un catéter que conduzca al cerebro por medio de la arteria de la ingle, aplicando el mismo medicamento. Activador tisular de plasminógeno. El tratamiento de emergencia del accidente cerebrovascular hemorrágico se centra en controlar el sangrado y reducir la presión en el cerebro causada por el exceso de líquido. Algunas opciones de tratamiento son administración de medicamentos o realización de transfusiones como medidas de emergencia para contrarrestar los efectos de las anticoagulantes en caso de que el paciente tome estos medicamentos, y realización de una cirugía en caso de que el área del sangrado sea grande para extraer la sangre y alibrar la presión en el cerebro. También se puede realizar un recorte quirúrgico colocando una pequeña pinza en la base del aneurisma para detener el flujo sanguíneo y evitar que el aneurisma estalle o vuelva a sangrar. O radiocirugía estereotáctica, que es un tratamiento avanzado mínimamente invasivo usado para reparar malformaciones en los vasos sanguíneos. Para la rehabilitación se encuentra la terapia física, cuyo objetivo es lograr que el paciente que sufre el ACV isquémico vuelva a realizar actividades motoras simples como caminar, sentarse, acostarse y realizar cualquier otro tipo de movimiento. También se encuentra la terapia ocupacional, el cual su objetivo es que el paciente logre alcanzar el nivel más alto posible de independencia y así éste vuelva a comer, beber, deglutir, vestirse y realizar cualquier actividad de autocuidado. Y la terapia psicológica o psiquiátrica para aliviar algunos problemas mentales o emocionales relacionados con la enfermedad.
Dentro de los cuidados de enfermería es necesario medir los signos vitales enfatizando en la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la cardíaca y la temperatura. Si estas se encuentran alteradas, es necesario comunicarle al personal médico y cumplir con las indicaciones. Colocar el pulsosímetro para monitorizar la saturación de oxígeno y si esta se encuentra inferior a 95, administrar oxígeno. Además, también es necesario colocar al paciente con la cabeza elevada a 30 grados y prevenir las caídas mediante medios de sujeción o barandas. A continuación, abordaremos la temática de encefalopatía diabética. La encefalopatía diabética es una complicación poco conocida, pero muy grave de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Desde 1922 se conoce que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y sobre todo los ancianos con diabetes mellitus tipo 2 pueden presentar déficits cognitivos atribuibles a su enfermedad y desde entonces algunos estudios se han dirigido al conocimiento del problema. Las alteraciones más identificadas se relacionan con la velocidad del procesamiento de la información, la psicomotricidad, el vocabulario, la atención y la memoria. Papel de la hipoglucemia. En situación de hipoglucemia aguda se producen alteraciones cognitivas globales, más relevantes en determinadas áreas como la memoria inmediata, verbal y visual. Si la hipoglucemia es grave, puede ocasionar secuelas neurológicas permanentes, daño cerebral irreversible y muerte. Papel de la hiperglicemia. De igual forma que la hipoglucemia, esta también puede causar alteraciones cognitivas como el enlentecimiento del procesamiento de la información o la disminución de la atención. La hiperglicemia aumenta el daño oxidativo en el cerebro. Al ser la glucosa la principal fuente de energía del cerebro, este trastorno da lugar a alteraciones del metabolismo energético de las neuronas, que a su vez inducen a la formación de especies reactivas de oxígeno, las cuales provocan inflamación, defectos de autofagia y con esto a su vez el daño neuronal. Papel de la variabilidad glucémica. De forma aguda, bruscas variaciones en el nivel de glucemia se asocian con alteraciones transitorias cognitivas y del estado de ánimo. Un estudio demostró que tras el inicio de la terapia con bomba de insulina, aspectos cognitivos como la atención y el razonamiento mejoraron gracias al descenso de la variabilidad glucémica. Patogenia de la relación entre diabetes mellitus y el deterioro cognitivo. A grandes rasgos se discute en torno a dos mecanismos patogénicos, el primero de origen vascular y el segundo de origen no vascular. Dentro de la primera se hace alusión a la conocida condición de la diabetes mellitus como factor de riesgo vascular, aumentando la incidencia de infartos y microinfartos, teniendo como consecuencia la demencia vascular, produciendo así un deterioro cognitivo. La patogenia de origen no vascular puede ser explicada a partir de la hiperinsulinemia, dado que en el encéfalo existen receptores de insulina y esta atraviesa la barrera hematoencefálica y su infusión periférica se ha asociado con un aumento de marcadores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Signos y síntomas. Alteraciones en el aprendizaje, pérdida de la memoria, dificultad en la resolución de problemas, disminución de la atención. Tratamiento. Para este se necesita tener un control de los niveles de glicemia por medio de la insulina. La terapia por bomba de insulina. Este es un dispositivo electrónico conectado al diabético permanentemente las 24 horas del día. Está diseñado para administrar insulina, cubriendo las necesidades de hormonas, simulando un páncreas sano. También encontramos la ingesta de vitamina E. Esta ayuda a mejorar a pacientes con enfermedad de Alzheimer, sus necesidades diarias y su funcionamiento general. Cuidados de enfermería. Para estos hay que hacer un efectivo control de los niveles de glucemia a través de la glucometría. Identificar el déficit cognitivo físico que pueda aumentar la posibilidad de caídas para proporcionar un entorno seguro. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando barandillas laterales en cama para evitar caídas y colocando los objetos de uso habitual cerca del paciente. También hay que escuchar activamente al paciente, hacerlo partícipe a la familia en la planificación, realización y evaluación de cuidados. Verificar que el paciente ingiera los alimentos según la dieta establecida y favorecer la comunicación en el paciente y en los miembros de la familia.